Bienvenido a La Sanación No Es Como La Pintan Podcast, un espacio en donde hablamos de emociones, terapias alternativas, de energía, conciencia femenina, ángeles y mucho más. Soy Adriana Carlos y este es un episodio más en donde hablaremos de sanación vibracional. Hola comunidad, bienvenida a un episodio más sobre sanación vibracional. Hoy tenemos una experta en el área, tenemos a mi querida Ariana Arévalo Llerene, licenciada en Psicología General, maestra en Psicología de la Salud, docente frente al grupo en la Intercultural del Estado de México, Campus San Felipe del Progreso, que es ahí donde la conocí, diplomada en sanación vibracional y terapeuta en cuencos tibetanos. Y esto es súper interesante, mi querida Ari, porque bueno, como una profesional de la salud mental, ¿no? También vas avalando esta parte del sonido o de la terapia alternativa a través del sonido. Entonces, me encantaría que nos platiques qué es la sanación vibracional. Bienvenida. Pues hola, mucho gusto, Adri, nuevamente de encontrarnos por acá, ahora por este medio. Un gustazo que podamos coincidir nuevamente en la vida y que nos haya llevado a este momentito justo ahora. Pues te platico un poquito de esta terapéutica. Me he venido formando como a través también tanto más de la experiencia. Fue una terapéutica que viene de Argentina, creada por Marcelo Mansur, y él nos enseñó como la terapéutica en general. Tomé el diplomado en esta formación 2 años y seguí practicando y obviamente llevo como esto a mucho más experiencia que me fue ahondando en integrar como esta terapéutica, pero sumada con la parte psicológica. ¿Cómo es esto? Dirán, ¿no? Pues sucede que la parte de la terapéutica siempre, siempre, siempre ha sido como mi mayor pasión. La verdad, disfruto mucho, 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 mucho el poder escuchar a la gente y el poder coadyuvar, acompañar a la gente en esta parte de su proceso personal, ¿no? Y esta cuestión de ir viendo cómo integrar la parte de la psicología y esta terapéutica, pues sin duda alguna me ha llevado como a ir creando, innovando y generando nuevas maneras de Herramientas o trabajar. técnicas. Exacto. Y aparte, obviamente, yo me guío mucho desde la parte de cómo vamos a ir trabajando con cada paciente. Cada paciente es un mundo, es una manera distinta de ver como las cosas en el mundo, ¿no? Y cómo esta parte de ser una persona diferente en esencia te permite también trabajar y entender cómo es que la persona piensa, siente y actúa. Y entonces he venido trabajando con estas 3 vertientes: sentimiento, pensamiento y acción de todos los pacientes, que es la parte pues profesional desde la psicología, y hablando desde esta parte de la gestal, pues es la parte que pues obviamente va denotando como al aquí y el ahora, el ubicar a la gente, el estar como con ellos en esta parte de entender, como te decía yo, cómo están viviendo, cómo viven su vida, cómo están experimentando esa experiencia de vida y que les está ocasionando ya sea un avance, un retroceso o incluso hasta ansiedad, ¿no? De cómo están actuando en su vivir cotidiano y que eso les permite como ver la vida de otra forma, ¿no? Entonces, la sanación vibracional en esencia es una terapéutica que integra sonido, movimiento, imposición de manos, que es el Reiki, y toda la parte de la musicoterapia, que tiene que ver con todo este uso de sonidos, desde un cuenco tibetano, ¿no? Como aquí tengo por aquí uno, que finalmente son sonidos que van a impactar a nivel celular o a nivel incluso de nuestro cuerpo para poder
vibrar de otra forma, ¿no? En esencia, todos somos una vibración, todos somos energía y la energía se va moviendo en este sentido, como entendiendo cómo es que también vemos tanto el movimiento de esa energía, pero también traducido a lo que estoy sintiendo, dándole un nombre, que en este caso es la emoción o el sentimiento. Ujú. Y entonces esta parte de la terapéutica, pues da la pauta para trabajar con las personas. Yo lo que le he incluido a esta terapéutica, porque no es parte de lo que Marcelo nos enseñó, es una meditación guiada al inicio para ir trabajando con el paciente, ¿no? Por ejemplo, es esta parte de escucharle al paciente de entrada, cómo es que se siente, qué es lo que quiere compartir contigo, qué Ujú. es lo que él trae en ese momento, qué le preocupa, qué le ocupa, y que en ese sentido, pues se va dando la pauta para que tú vayas escuchándole y viendo cómo por dónde ir trabajando. Claro. Y ahí trabajo la meditación guiada. Ujú. O sea, y es que además me encanta porque, bueno, claro, uno siempre le va a ir poniendo su toque a cada terapia, ¿no? Que vas haciendo súper holística. Y me encanta además porque, claro, tus herramientas, ¿no? De psicología te ayudan a irlo desarrollando más y de hacer una sesión integral como mencionas, súper holística. Sí, Entonces, en esencia, lo que tú estudiaste, la vibración, la sanación vibracional, disculpa, es, es una sanación también a través de imposición de manos, que es energética, a través de sonidos, serían que instrumentos, de diversos instrumentos, o son específicos como los diapasones, cuencos, porque también usabas también la trompeta maya, ¿no? Si no mal recuerdo. sí. Precisamente muchos de estos sonidos lo que permiten es abrir como esta parte emocional, Ujú. ¿no? Yo les llamo de apertura, por ejemplo, el didgeridoo, yo lo ocupo mucho cuando la gente tiene como un poquito, que lo que me ha permitido la experiencia es, esto no lo encuentras como en ningún lado, sino más bien Ujú. así como lo que yo Sí, la escucho, experiencia, claro, la es lo que nos experiencia. ayuda. Ujú. Entonces, en esta cuestión de ir viendo cómo vas trabajando con la gente, el didgeridoo lo que te permite es aperturar, abrir esa parte de la experiencia a partir de esas sensaciones y entonces el paciente empieza a experimentar sensaciones que de repente estaban como guardaditas y empezamos a abrir toda esta parte emocional, ¿no? Y el cuenco también empieza como a aperturar y ahí Que como bueno, trabajando. antes de que continúes, déjame decirle a nuestros escuchas y también quienes nos están viendo en YouTube que el didgeridoo también es un Ajá. nombre de la trompeta maya, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. La cuestión aquí, la diferencia, por ejemplo, la trompeta maya estaba hecha de como de esta parte de maguey, ¿no? Ujú. Pero el didgeridoo está hecho de bambú. Y entonces, Ah, mira, obviamente, producen sonidos similares, más pero esta claro, también parte. la energía es diferente por el material. Exacto, sí, 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 Ajá. obviamente pues tiene mucho que ver como a lo mejor como con esta parte de desde dónde estás viniendo este sonido o viniendo este instrumento para poderlo crear, ¿no? Porque pues el bambú Claro. lleva un largo tiempo para que crezca, ¿no? Y todo su proceso que también implica pues muchas cuestiones, ¿no? Y bueno, Mira. en ese Ajá. sentido pues se ocupa, por ejemplo, también en algún momento he ocupado maraquitas, Mm. algunos panderos, sonido de madera. ¿El Esos atecocoli sonidos, lo has ocupado también, el sonido de caracol? sí, sí, pero ¿qué crees que realmente, como no lo he experimentado mucho, el trabajo con los Ajá, pacientes, sí lo tengo, pero ¿qué crees? Que como que es algo que no, se me dificulta un poquito a mí, en lo ajá, personal. Si hay ajá. gente que sí lo O ocupa, sea, lo llego. al ser vibracional, entonces también es con lo que tú vibras, como algún instrumento que te va llamando. Sí, sí, Ah, sí, okey, yo ajá. creo que esa parte de crear en el aspecto de trabajar, yo le llamo también, implica la intencionalidad, que Ujú. hablando desde esta parte de intencionalidad, pues tenemos como muchas cuestiones desde donde podemos trabajarlas, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión del sonido, Ujú. desde a lo mejor el método fenomenológico, pues hablando de la intencionalidad, pues es como esta parte de conciencia, la intención de cómo es que vas a trabajar con tu paciente. Ujú. Y desde esta visión fenomenológica, pues también implica esta cuestión del aquí y el ahora, a estar atento en el momento
para Ujú, la persona y escuchar cómo se está vivenciando en ese momento. Y desde la terapia gestal a lo mejor, eso te enfoque un poquito más experimental, pues da una vivencia de cómo la misma persona está viviendo ese hecho en sí, cómo lo siente, cómo lo está experimentando en esencia. Y esa ujú, parte de entender desde esto, ujú, pues te va a dar también eh, a lo mejor como el contacto con su propia esencia, con su propio sentir. ujú, Por ejemplo, aquí podemos también retomar como el budismo, el taoísmo, ¿no? Como toda esta parte de interferencia, desde entender ese contacto con él mismo, ¿no? El contacto de la misma persona con lo que está sintiendo, con lo que está en esencia experimentando. ujú. Ujú. Y eso pues va a dar la pauta como para entender al paciente viéndolo desde diferentes perspectivas. Claro, y suena lógico porque además algún sonido puede también desbloquear algún, no sé si trabajes también con los chakras Ujú. y asociado con alguna emoción, ¿no? Dentro del círculo o en terapia individual, ¿no? Y Sí. cuéntanos cómo es que, bueno, una vez que tú estudias, pues, psicología y enfocada a quizá estas ramas que también no estaban tan abiertas como a las terapias alternativas, ¿cómo es que tú puedes también acoplarlo? Pero además, ¿qué es lo que te lleva a conocer esta terapia? ¿Qué es lo que te lleva también a decir: "La tomo para acompañar a los pacientes"? Sí, mira, yo me recuerdo como en ese tiempo de ser más joven en estudiantes, así, ¿no? Yo decía, ay, siempre me cuestionaba mucho y le cuestionaba mucho a mis profesores en ese entonces, ¿no? Decía, Claro. oye, ¿cómo podemos trabajar las emociones? Ujú. Y ¿Cómo nunca le me dieron hacemos como una más, no? respuesta, ¿no? O sea, así como, Ujú, oye, ¿y por dónde le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago cuando la gente está muy enojada, ¿no? Oye, ¿cómo trabajo las emociones? Oye, y generalmente nunca se dio una respuesta clara, como en ese entonces mis docentes. Y esta parte de experimentarme primero yo, dentro de la misma terapéutica, porque obviamente nos hacía practicar Marcelo mucho, ¿no? Con nosotras mismas, con las mismas compañeras, y había mucha dinámica de estar practicando, 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 y cómo esa parte de nuestra intencionalidad e incluso nuestra propia intuición nos va dando la pauta para ir viendo cómo trabajar con alguna persona. Cómo, dónde, por ejemplo, como tú lo dices, vas despertando a lo mejor ciertos chakras, ciertos sonidos van despertando ciertos chakras y como eso lo experimenta el paciente. ujú, ujú. Pero también tú lo viviste antes, tú lo experimentaste y puedes saber cómo podría ser. Y algo muy lindo que decía Marcelo es que cuando tú sanas a otra persona, tú sanas a tu propia persona. Claro, Eso es muy lindo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque independientemente, yo siento que esta terapéutica pues me llena muchísimo en el sentido de que pues una vez que vas como incluso trabajando con la gente que casualmente llega a tu vida, digo causalmente, ujú, más bien, llega a tu vida por porque hay causas vibración. externas, exacto, Ujú, que te va llevando como a esta parte de entenderte y entender al otro. ujú, ¿No? ujú. A través de esos espejismos que también podemos hablar de que casualmente llegan, ¿no? O causalmente llegan a ti, gente parecida con situaciones que a lo mejor tú ya viviste o que de alguna forma has experimentado y puedes entender y comprender, tener esa empatía clara, o un poco más clara, para poder coadyuvar y acompañar a esa persona. Claro. Y es que además te escucho y viene a mi mente también este dicho, ¿no? Para los que somos terapeutas, de la maldición del gitano, que cuando estamos trabajando en algún tema, que vamos a atraer, ¿no? A personas con la misma situación y los mismos temas hasta que tú también lo trabajes, o que ya Ujú, lo trabajaste ujú. y te empiezan a llegar con el mismo tema, ¿no? Claro, Sí, oye, sí, claro. suena súper interesante. Entonces, y bueno, una vez que nos platicas como qué es lo que va moviendo a los consultantes, a las personas,
¿Qué otros efectos tiene? ¿Tiene algún efecto secundario? ¿Se recomienda que sean continuas este tipo de terapias? ¿Cómo podemos, encontrar a alguien que se dedique a esto? Si nos están escuchando en otros países, porque llegamos mayormente a Colombia, a México, y no recuerdo en qué otros países más Claro. estamos en la categoría. Claro, claro, sí, con gusto. Sí, efectivamente, pues existimos un grupo un poco reducido de compañeritas que nos formamos en esta terapéutica, pero sin embargo se han aperturado algunas otras personas para experimentar. Muchas personas pues son aquí del Estado de México, la gran mayoría. Am, Hay gente en Argentina y también el maestro mismo estaba generando otro grupo, tanto en Argentina como en España. Ajá, Ujú, entonces esta parte terapéutica pues obviamente se ha extendido un poco a poco. ¿Y qué crees? Que sí, efectivamente hicimos un trabajo experimental ujú, aquí en la Universidad Intercultural, en la clínica, hace un tiempo, y se hacía una encuesta de entrada y una de salida, ujú, de percibir o de más bien describir con la propia voz de la persona, que nos dijeran cómo se sentían antes, cuando llegaban, con qué emociones venían, si venían enojados, si venían tristes, como toda esta parte de emocionalidad. ujú, Ajá, ujú. y precisamente era como un estudio que realmente a mí me gustó muchísimo porque pues fue una creación mía y en ese sentido me ayudaron unas chicas a terminar y con ellos se titularon estas chicas. Este Mm, estudio se hizo ya hace un ratito y ya salió una tesis al respecto y nos dio resultados que efectivamente la gente tiene beneficios en el sentido de sentirse tranquilo, relajado, en paz, alegre, con amor, y en esta parte pues es la respuesta que hemos tenido, ¿no? Lo que ujú, puede ayudar mucho como a la mejor a disminuir esta parte de ansiedad, nerviosismo, ayuda o coadyuva mucho a esta parte de bajar todo este exceso de pensamiento. Ajá. ujú. Em, Me vienen a la mente, bueno, un caso, por ejemplo, en algún momento una chica se acercó a mí y trabajamos 2 sesiones, no fueron tan seguidas, pero sí dio la pauta para que se diera una situación muy, muy especial, ¿no? Esta chiquita empezó con un proceso personal y trabajamos una sesión en este entonces. Y ella estaba como muy conmocionada con toda esa parte de encontrarse ella misma. Ujú, Y trabajamos esta parte dándole un acompañamiento y después dimos otra sesión más adelante y ella traía un tema de quererse como un poquito embarazar y no había logrado como con esta situación, ¿no? Y ujú. justamente después de la sesión de sanación, como a las 3 semanitas me dijo, ¿qué crees, Ari? Ya estoy embarazada, ¿no? Y ¡Qué decía, bueno, emoción! una Ujú, parte como de proceso, pero también yo creo que es como varias estas cuestiones que también van de la mano. Yo les digo, no nada más es lo único que se hace. Yo creo que atrás de este trabajo también ahí está la parte, pues obviamente fisiológica y médica que nunca hay que desatender y siempre es importante y luego mención, ¿no? ujú, Como dar un seguimiento. Y esta cuestión de acompañar a los pacientes, pues va dando pauta a ciertos resultados, ¿no? ujú. Y es emocionante como cómo puedes ver como esos cambios en los pacientes. Yo les digo, siempre veo como si yo pudiera sacarles o permitirme sacar una foto antes de que entres en terapia conmigo y una foto después cuando sales en terapia, siempre les digo, cambian mucho sus rostros, cambian mucho sus ojitos y cambian mucho las facciones de cómo entran y cómo se van, ¿no? Y esa es también otra parte de lo que veíamos en este estudio, que te digo ya es una tesis, y que incluso se ha hecho, esta tesis se llevó a una revista a nivel internacional donde se Guau, qué emoción. De por publicó. sí, muchas de las investigaciones ahí de la intercultural son bárbaros. Sí, y ya se fue publicada y está, bueno, si gustas te comparto también el link en ello y hice en algún momento también con un holandés una grabación así como contigo Ujú. y también se dio la pauta a explicar todo lo que era la sanación vibracional y tengo también el link por ahí, si quieres te lo comparto, eso fue como hace un poquito más de 2 años me parece. Ujú, Y se dio a conocer la terapéutica, se explicó desde que inicia
o llega el paciente, se le da la atención hasta que cerramos como tal la sesión completa. Y entonces dura como 1 hora y cachito el video. Ujú. Y esa es como la parte que se ha dado a conocer. Y te digo, la verdad, esta parte de trabajar con esta terapéutica me ha llenado mucho de satisfacción, Satisfacción. de alegría, de entusiasmo, de motivación para seguir. Claro. Y es que Ujú. además pienso que a través del sonido que nos ayuda las ondas, ¿no? Las frecuencias también del Sí, organismo, eh, ajá, pienso que también es una de las terapias amorosas, sutiles, que pueden ser poderosas, pero pienso que así por como nos platicas, que lleva un proceso más paulatino en la recuperación personal, ¿no? Que quizá no te mueve tanto, pero que empieza como que al ritmo de las personas y supongo que también el ritmo de la asistencia de la frecuencia que reciben la terapia. claro, Ujú, y efectivamente se trabajan con los sonidos, como bien lo dices, de ujú, alta frecuencia. La parte de los cuencos tienen una alta frecuencia, que pues obviamente hablamos de alta frecuencia y también podemos llamarlo o denominarlo como en algún momento se llama, como una frecuencia del amor. Y el mm, amor obviamente sana muchísimas cosas y ahí ujú, también trabajas desde la intencionalidad, ujú, ¿no? Trabajar con amor hacia la persona. Ujú. claro, me encanta. Y además incluyen también el canto dentro de la sanación vibracional. Sí, ahí es otra parte que, a partir de lo que vas como experimentando, te digo, como esta parte de tu intuición, de repente con algunas personas me surge como esta parte de sacar mi voz y hacer sonidos. A veces no sabes ni de dónde vienen, pero Ujú. salen así como de ¿Como tu especie voz. mantras, más o menos, Ujú, o son sí, cantos sonidos como específicos, de ajá, repente ocupo mucho vocales, sí, y algunos sonidos precisamente como el om, como esta parte de algunos mantras, y sí, me vienen cantitos como muy especiales para diferentes personas, ¿no? No siempre aplico como el mismo, obviamente, ujú, ujú, porque ujú, te digo, me dejo guiar mucho como con esta parte de mi intuición y en el momento para trabajar con la persona. ujú. Ah, pensé que ponías también como a cantar a tus asistentes. Entonces, No, eres tú la que está otorgando la ajá, sanación, la que ujú, guía, y entonces quiero entender que el consultante se encuentra recostado en la camilla sí. recibiendo toda la terapia. Ujú. Ah, okey. Sí, porque, a eso iba también, que este tipo de terapias muchas veces, son ideales para personas que no quieren hablar, ¿no? Que traen temas, porque me pasa lo mismo con las diferentes sanaciones que brindo, en donde hay muchos asistentes que no están dispuestos aún, o no se genera, la confianza, o dentro de sus propios, bloqueos, no se sienten completamente seguros de llegar directo con el tema, como sería quizá en una cita de psicoterapia, ¿no? En donde llegas y expones completamente la situación y que hay un vaivén de intercambio, sino que a partir de cómo se siente y reconocen tu cuerpo es conforme pueden ir compartiendo a su ritmo. Y esto me lleva como a ver que las terapias también alternativas, complementarias, en un proceso psicoemocional, pues es mucho más amoroso. Está cerrado tu micro. Sí me ha llevado a eso mucho en la acción y en el momento desde que te conectas como en esta parte de entregar con todo ese amor hacia tu paciente lo mejor de ti para poderle acompañar y ayudar, ¿no? En el sentido de que obviamente tú eres como un poco, la energía viene, pues es una energía universal, que no es Ujú. algo como Sí, que tuyo somos propiamente. conductos, ¿no? Ujú, 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 que somos exacto, conductos. ¿no? Pero que esta parte, pues obviamente te permite mucho trabajar desde la amorosidad hacia las personas. Y eso, pues obviamente llena el Claro. alma en esa parte, ¿no? Yo lo digo, no es como tanto lo que te dan como el pago económico, sí es benéfico en su momento para este mundo material, pero finalmente yo digo Claro, como que es esa un parte intercambio de de todo, ¿no? llenarte del alma, sí es como Ujú. maravilloso, la verdad. Sí, o sea, es un intercambio desde lo económico, desde el compartir, desde
todo lo que nos hemos preparado para acompañar de una forma también súper integral y holística al final. Ujú. Y Ujú. humana, ¿no? Que hoy también es una perspectiva humanista, es la que hoy nos permite también defender todas estas herramientas alternativas y complementarias dentro de la salud mental. Me encanta. Y bueno, pues ya casi para ir cerrando pues este episodio, que además el propósito de esta nueva temporada del podcast es también que los escuchas puedan reconocer que hay otras herramientas y que no están peleadas también con la psicología y que somos profesionales en el área, que hemos encontrado alternativas para acompañar justamente como me agradó que dijeras, con el amor o la energía del amor y desde un acompañamiento, perdón, también respetuoso, responsable, consciente de que sabemos que puede haber temas completamente dolorosos y profundos que quizá no queremos llegar a tocar tan Claro. bruscamente, ajá, y que estas terapias, pues, que brindan esas opciones. Y que además ese es el propósito de que demos a conocer que hay todas estas herramientas. Entonces, cuéntanos cómo te podemos contactar, en dónde te encontramos, qué título debemos de buscar para encontrar a alguien que haga el trabajo complementario como tú, cuáles son tus redes sociales. Sí, con gusto, pues te comparto, ¿no? En Facebook, pues, obviamente me encuentran como mi nombre, Ariana Arevalo. Ajá. Y y en la parte de Instagram está SIC Ariana Arevalo. Eh, Uso el Telegram y el WhatsApp. Este, Instagram estoy apenas aperturando varias cosas en esta parte. No hemos subido como mucha información, pero estoy trabajando en ello. Voy empezando como algunas cuestiones ahí desde ese trabajo. Ujú, en las redes sociales. Ajá, Ujú. sí, y pues en esencia como esta parte de sanación vibracional, les digo como el plus que yo les doy es que conjunto psicología y sanación vibracional. Y Claro, pues las obviamente, herramientas, como te decía, ¿no? Somos claro, profesionales también claro, bastante claro. conscientes. Ujú, Ujú. Y ese es como el plus que yo les entrego, ¿no? ujú. Y siempre digo que a mis terapias llegan como a la tercera sesión, encuentras como resultados un poquito más palpables. Y pues yo les digo, incluso desde la primera te sientes diferente, Sí. pero obviamente ya con una cuestión mucho más de acompañamiento llevas hasta 5 o 7 sesiones. Es lo que yo, Claro, y además siempre correcto. recordarles que es todo un proceso, ¿no? Siempre que Claro, iniciamos el proceso tal cual, el proceso de sanación es eso, ¿no? Que es un proceso que no lo que nos ha llevado a estar en ese bloqueo, en esa situación, se construyó en 2 semanas, ¿no? Sino que tiene que ver con parte de nuestra historia, de nuestra esencia, de nuestros heridos de la infancia y que no solo en una sesión de 1 hora o de 2 horas ya vas a salir como si nada o como nuevo y reiniciando tu vida, ¿no? También claro, claro, siempre es se un les invita proceso. como esa conciencia, ¿no? De que es un proceso y pues que además también cuando son terapias complementarias alternativas, em, creemos que son también súper mágicas y sí son muy buenas, pero igual lleva su proceso y su tiempo de reestructuración en Sí, nuestro claro, cuerpo. Muchísimas gracias, mi querida Ari. Gracias por me compartir gusta. lo que haces, lo que eres. Y bueno, ojalá en otra ocasión nos puedas hablar también de la intercultural que pueden encontrar ahí para hacer también que conozcan qué personas también están ahí formando. Y bueno, dentro de la casilla de información voy a dejar los datos de nuestra querida Ari para que si tú consideras que este episodio puede serle útil a alguien o la conoces y nos quieres saludar, pues nos ayudes compartiendo, nos ayudes Claro que sí, difundiendo. con gusto. Sí, Muchas gracias, mucho querida Ari. gusto. Y pues te mando un gran abrazo y gracias por volver a coincidir en este momentito. Y que además la tecnología nos los permite, ¿no? Exacto. Sí, justamente, ¿no? Es esa parte. Un gustote verte nuevamente y volver a coincidir. Muchas Gracias, gracias, Adri. querida. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias a quienes nos escucharon. También si para ustedes fue útil, ayúdennos compartiendo, déjennos sus comentarios y nos vemos la siguiente semana con otro episodio. Un beso, bye. Chao.